Ok amigos, Hare Krishna, nuevamente estamos en este canal de YouTube presentando otro video, una mini lección para todos los estudiantes que están empezando a estudiar la astrología védica. En esa oportunidad vamos a tocar un tema muy importante de cómo interpretar los planetas negativos o los maléficos. Sobre todo, qué tipo de efectos producen los planetas maléficos en las casas triconas. Sabemos que las casas triconas son las casas trino, que sería la casa 1, 5 y 9. Nosotros sabemos que, según las clases anteriores, sabemos que en el proceso de la creación tenemos la creación, la manutención y la destrucción. Sabemos que el señor Shiva es el que controla el proceso de la destrucción. Y este proceso de la destrucción lo hace a través de estos 4 planetas: Saturno, Rahu, Marte y Ketu. Agni Tatua y Vayu Tatua. Agni Tatua, que sería el fuego, y Vayu Tatua sería el elemento aire. Pero vamos a interpretar. Vemos que aquí lo que tenemos que comprender es el principio de los trinos. Sabemos que cada casa tiene sus casas trinos. Se dice que las casas trinos de cada casa están relacionadas, están conectadas. Por ejemplo, si yo tengo un maléfico en la casa 1, es como si lo tuviera en la 5 y en la 9 al mismo tiempo. O si yo tengo un maléfico en la 9, es como si lo tuviera en la 5 y en la casa 1. Están conectados. Cada casa tiene sus propios trinos. Por eso existen los trinos Arta, que son las casas del desarrollo económico, los trinos Kama, que son las casas de la complacencia de los sentidos. Después tenemos los trinos Moksha, que indica la liberación. Y vemos aquí tenemos los trinos Dharma, que en este caso son la casa 1, la casa 5 y la 9. Pero vamos a ver qué es lo que indican estos planetas en estas casas, cómo influyen, cómo repercuten en la vida de la persona. Sabemos que el ascendente es muy importante porque el ascendente controla, o mejor dicho, representa la inteligencia. Cualquier planeta que se encuentra en la 1 va a afectar la forma de pensar. Cualquier planeta que se encuentre en la casa 5 o en la casa 9 también influye sobre la forma de pensar, sobre el carácter de la persona. Por eso hay principios que dicen, si uno nace con maléficos en casa 5 desde la luna, esos maléficos van a perturbar la mente. O si uno nace con maléficos en la casa 9 desde la luna, también perturban la mente. No necesariamente los planetas que hacen conjunción con la luna, sino aquellos que se encuentran en la casa 5, 9 o casa 1 desde la luna. Lo mismo se aplica con el ascendente. Aquí vemos que el ascendente se relaciona más con la capacidad de usar la inteligencia, la capacidad de discernir, la capacidad de aceptar lo que es positivo y lo que es negativo, cómo diferenciar entre lo bueno y lo malo. Todo eso se ve en el ascendente. Y usualmente si uno nace con planetas negativos, en estas casas, como esa tendencia de poder neutralizar, o mejor dicho, esa tendencia de poder analizar, de poder discernir, se afectan. Pero vamos a hablar cómo estos planetas maléficos influyen. Vemos que los sabios lo clasifican en 3 grupos. Por ejemplo, Saturno y Rahu
Son planetas que representan la noche, representan el aire no se ve, o sea, todo lo que no se ve son controlados por estos dos planetas y mayormente representa el nivel de la mente, es decir, eh, son planetas que influyen mucho sobre la parte interna, sobre la parte mental. En cambio, Marte y Ketu son planetas que funcionan más sobre la parte del cuerpo, que viene de afuera. El fuego lo podemos ver. Entonces, algo que viene de afuera que nos hace daño. En cambio, Saturno y Rahu es algo que se manifiesta desde adentro y nos hace daño. Hay una diferencia. Una influencia negativa que viene desde adentro. Por ejemplo, las enfermedades que se crean internamente, viene algo desde adentro, o algo, los remordimientos, los complejos de inferioridad, los traumas que están desde adentro, están creando algún tipo de daño sobre la mente. En cambio, Marte y Ketu es algo que viene de afuera y nos hace daño, nos hace daño. En cambio, el Sol en este caso es considerado maléfico también. ¿Por qué? Porque siempre da problemas de ego, es decir, discusiones con otras personas, malos entendidos o incomprensiones con otras personas. Uno quiere dominar al otro, uno quiere ser superior al otro. Eso es ego. El Sol da esto a nivel de alma. Entonces aquí vemos que Saturno y Rahu influyen mayormente a nivel de mente, Marte y Ketu influyen a nivel de cuerpo, y el Sol influye más a nivel de alma. Sabemos que estos planetas así llamados maléficos, sabemos que la influencia maléfica depende también de las perspectivas, esto lo vimos en el video anterior. Pueden crear cierto tipo de influencias que pueden en ciertas formas en algunos casos volverse negativos y en otros casos pueden volverse positivos. Los así llamados planetas negativos ubicados en ciertas casas se consideran negativos porque obligan a la persona a experimentar constantemente dolores, penas, limitaciones, obstáculos. Por eso se llaman negativos, porque obligan a la persona a experimentar estas influencias negativas, estos obstáculos. Se dice donde están los planetas negativos, es ahí donde el libre albedrío no funciona. Nadie desea la muerte, pero la muerte llega. Nadie desea enfermarse, pero las enfermedades llegan. Nadie quiere sufrir, pero los sufrimientos se manifiestan y usualmente son en las áreas donde estos planetas están ubicados. Es ahí donde uno es obligado, uno no quiere, es obligado a experimentar constantes dolores, limitaciones, obstáculos, el libre albedrío no funciona. ¿Y por qué? Porque por ciertos actos que hemos hecho en vidas pasadas, actos equivocados, actos negativos que hemos hecho en la vida pasada, que hemos causado dolor, que hemos causado daño a otras personas, y en esta vida es en esa área donde nos toca sufrir. Más adelante vamos a hablar de las maldiciones, cómo uno viene arrastrando cierta influencia negativa vida tras vida. Eso lo vamos a hacer en otro video. Entonces aquí los planetas así llamados, entre comillas, maléficos, son el Sol, que sería el menos maléfico, Saturno y Rahu, el Sol que funciona a nivel de ego, Saturno y Rahu, y Marte que funciona a nivel de mente, y Marte y Ketu que funciona a nivel de cuerpo. Estos planetas causan dolores en diferentes niveles. Causan dolores, aquí podemos ver los diferentes niveles.
Nivel de ego o alma, uno se pelea con todo el mundo. Diferencias, yo digo una cosa y el otro dice otra cosa y ahí se generan las diferencias. Yo me considero el superior y tú el inferior. Y vemos que en este nivel se crean incompatibilidades. Vemos que Saturno y Rahu, problemas a nivel de mente, depresiones, a veces hay eventos muy difíciles en la vida donde uno se deprime, se aísla, y Marte y Ketu son problemas que vienen de la parte externa. De este modo los sabios clasifican los planetas maléficos, pero vamos a especificar, por ejemplo aquí, Saturno y Rahu, que es a nivel de mente. Vayu, el elemento aire. El elemento aire cuando entra a la mente. Afectan, se dice que estos son los peores de todos los maléficos. Porque aquí, si la mente se afecta, indica que los deseos también estarán completamente arruinados. Si la mente se afecta, los pensamientos estarán arruinados. Y es ahí donde Saturno causará mucha pena, mucho dolor sobre la mente. Y esto sucede porque uno ha causado penas y dolor a otras personas en la vida pasada. Rahu, en cambio, en la presente vida, vemos que el nativo podría experimentar shocks, engaños, desilusiones, confusiones mentales. ¿Y por qué uno experimenta esto? Porque en la vida pasada uno hizo lo mismo a alguien. Entonces, simplemente es la ley del karma, causa y efecto, acción y reacción. Si yo siembro dolor, cosecho dolor. Estos planetas se van a volver predominantes en mi carta natal si uno ha causado o ha inyectado estas emociones extremas de sufrimientos a otras personas. Si yo he inyectado dolor en la mente de otra persona, he abandonado o engañado o he sido una persona desleal, la persona ha tenido que sufrir. Y es por eso que uno también debe experimentar el resultado de estas acciones. Después tenemos a nivel de ego, a nivel de alma. Sabemos que el sol representa el alma. Sabemos que siempre el sol siempre protege al alma. Pero a veces esta alma se vuelve egocéntrica. Y cuando se vuelve egocéntrica es porque este planeta se ha vuelto maléfico. Uno se identifica con algo que no es. A veces uno se identifica con el cuerpo, uno se identifica con su país, con su familia. Uno se identifica. Por eso Atmanya significa aquella persona que comprende o realiza que no es el cuerpo, sino que es un alma espiritual, que es completamente diferente del cuerpo. Eso se conoce como Atmanya, conocimientos del alma. Pero cuando el sol crea una sombra o una influencia, vemos que a veces el sol, cuando está muy cerca, puede estar muy cerca, emite mucha luz y esa luz eclipsa. El sol trata de hacer caer al alma al mundo material porque da una actitud separatista. No, yo puedo hacer todo yo solo, yo soy el centro, yo mismo soy, yo no necesito de nadie, yo me puedo ayudar a mí mismo, yo soy Dios. Como dicen algunas doctrinas, tú eres Dios, tú eres el que puede salir del problema, tú mismo eres Dios, tú mismo eres tu maestro. Es una identificación con el cuerpo separatista, hay una actitud separatista.
Nosotros no debemos separarnos del controlador supremo. A veces uno cree que es el mejor. Yo soy el mejor, soy el superior, soy el mejor de todos. Eso significa mucho ego. Por otra parte, aunque el sol podríamos decir que es benéfico en otra forma porque da autoestima, da amor propio en cuidar la salud. Uno dice, no, me tengo que cuidar, tengo que estar bien, tengo que mejorar mi salud, tengo que hacer ejercicios, tengo que hacer una dieta, tengo que ir al doctor, tengo que practicar yoga. Esa es la influencia del sol en una forma de amor propio, de autoestima. En cambio, la influencia negativa es cuando uno se identifica mucho con el cuerpo, tiene una actitud separatista y se cree que es, como se dice, la divina pomada. Se cree que es Dios, se cree que es un ser superior. Esa es la influencia del sol, da esa característica. En cambio, Marte y Ketu representan el cuerpo, se vuelven maléficos porque hacen que el cuerpo se afecte. Vemos que el cuerpo puede ser afectado de diferentes formas. A veces uno es forzado a experimentar intervenciones quirúrgicas, viene alguien y le tienen que cortar a uno, o de repente uno está caminando por la calle y sufre un accidente, se cae. Son agentes externos que dañan el cuerpo. Estas son las funciones de Marte y Ketu, agentes externos que dañan el cuerpo, enferman. Hay algo externo que entra al cuerpo, los venenos, por decir, también. Marte, podríamos decir que es el principal Rudra. Rudra significa el que realmente destruye el cuerpo. Esa es una forma, una manifestación del señor Shiva. Tarde o temprano, este cuerpo al final será destruido, tarde o temprano. Por eso, si observamos aquí, Saturno no es Rudra, el Sol tampoco es Rudra, ni Rahu es Rudra o Ketu. El verdadero Rudra es Marte, que destruye el cuerpo. Vemos que en las guerras, Marte está en toda su gloria, está que manda la muerte a muchas personas al mismo tiempo. Eso es Marte. Entonces aquí vemos que a Marte no le interesa cómo funciona la mente, cómo funciona el alma, no le interesa el funcionamiento de la mente o del alma. A Marte solo le interesa destruir el cuerpo. Por eso causa dolores, causa sufrimientos físicos al cuerpo. Uno será golpeado, uno será obligado a luchar, a defenderse, uno será forzado a hacer algo físicamente. Estos son factores combinados de estos tres planetas, y estos planetas son los que causan las maldiciones, especialmente cuando se asocian con planetas benéficos. Cuando estos planetas, Saturno, Rahu, Marte y Ketu, se encuentran en signos, en ciertos signos o ciertas casas, crean un tipo de influencia. Pero si estos planetas se encuentran en casas trino, desde el ascendente, se dice que es inauspicioso, porque muestra que la mente de uno, la inteligencia de uno está funcionando en una forma negativa y uno no podrá ser ayudado. O de repente vienen personas a ayudarlo a uno y son personas equivocadas. En vez de ayudarlo a uno, lo empeoran a uno. Por eso vamos a estudiar estos planetas, la importancia de estos planetas en casas trino. La casa 1, 5 y 9. ¿Qué tipo de influencias da? El único planeta sattva
Sabemos que hay 3 planetas Sattva Guna, el Sol, la Luna y Júpiter. De estos 3 planetas Sattva Guna, el único que es capaz de dar sufrimientos es el Sol. La Luna no da sufrimientos ni Júpiter. El único que da sufrimientos en este caso es el Sol. Entonces es muy importante ver cómo se van manifestando estas influencias según la carta natal. La casa 5 es muy importante. Por ejemplo, ¿qué sucede? Una persona nace con Marte en la casa 5. Indica que la persona puede recibir ayuda de alguien, alguien lo apoya a iniciar un negocio. ¿Sí? Significa que la casa 5 significa el futuro. Cuando uno analiza la casa 5, está analizando qué es lo que a uno se le manifiesta en el futuro. Indica la casa 5, aparte de los hijos, aparte de la vida amorosa, son otros indicadores. La vida, a veces cuando uno estudia la casa 5, uno dice, sí, los hijos, la vida amorosa, sí, pero la casa 5 indica el futuro. ¿Qué es lo que viene a uno en el futuro? Las personas que vienen a nuestra vida a ayudarnos. Y esto significa, si uno tiene Marte en la casa 5, eso significa que van a venir personas que tienen influencias de Marte a nuestra vida. Pueden ser violentos. A veces estas personas, como es un planeta maléfico, a veces uno no recibe buenos consejos, o recibe consejos que son buenos, o consejos veloces, consejos espontáneos. Sabemos que para la verdad, Marte no es bueno. A veces se dice que uno que nace con maléficos en la casa 5, uno ha recibido el mismo consejo de la vida pasada y lo está recibiendo en esta vida. Es decir, que uno recibe la misma influencia desde la vida pasada. Los pensamientos de la persona pueden perturbarse a causa de esto. A veces se dice que cuando uno nace con maléficos en la 5, la persona no podrá lograr obtener las cosas tal como son. Supongamos que alguien viene en el futuro, alguien a ayudar. Por ejemplo, Marte en la 5, alguien con características de Marte va a venir, se va a presentar en el futuro de uno a querer ayudarnos a montar un negocio, a querer ayudarnos a hacer un trabajo, a querer ayudarnos en algún área de la vida. Va a venir a querer ayudarnos. Pero al mismo tiempo, estas personas a veces vienen con cierto interés. No necesariamente vienen con un deseo de querer ayudarnos completamente. Van a querer algo a cambio. Uno va a tener que pagar ciertas cosas para poder obtener esta ayuda de estas personas. Eso es Marte. Alguien viene a ayudarnos, pero estas personas que vienen siempre van a pedir algo a cambio. Van a pedir algo que uno tiene que pagar. Aparte de nacer con Marte en la casa 5, puede indicar mucha pasión, uno se vuelve un deportista eterno, las mujeres pueden tener abortos, los hijos pueden ser violentos, etcétera, etcétera. Pueden nacer 2 hijos hombres, uno le puede gustar los deportes. Sí, esa es la característica genérica, pero son personas violentas que vienen a nuestra vida, que vienen en nuestro futuro a darnos consejos, y a veces estos consejos no son buenos y vienen a cobrarse de algo, vienen a ayudarnos pero quieren cobrarse de algo. Esa es la característica. Por otro lado, a veces también podemos interpretar esta
influencia si Marte se asocia con el regente de la casa 5 o si aspecta la casa 5. Aquí ya la influencia, la interpretación va un poco más a fondo. O sea, la casa 5 tiene que estar relacionado con el planeta Marte. Un ejemplo, aquí vemos ascendente Leo, la casa 5 sería en este caso, el regente de la casa 5 sería Júpiter y en este caso sería Marte, ya sea aspectando al regente de la casa 5 o aspectando directamente la casa 5. También se podría manifestar un tipo de violencia sobre la mente. La casa 5 nativo estarán perturbados. A veces, cuando Marte influye sobre la casa 5, siempre predominará lo irreal en los pensamientos y la inteligencia podrá mostrar mucha pasión. En cambio, si es al revés, por ejemplo, Júpiter influenciando la casa 5, supongamos que Júpiter influye sobre la casa 5, eso significa, o sobre el regente de la 5, eso indica que la persona pensará en cosas reales en su futuro. Es decir, los maléficos crean confusión del futuro. En cambio, los benéficos crean realidad del futuro. Si uno tiene la casa 5 influenciado por planetas maléficos, la persona está muy confundida de su futuro, no sabe qué hacer en el futuro. Está pensando en cosas que no son reales. Pero si hay benéficos influenciando la casa 5, eso significa que la persona sabrá qué hacer en su futuro. Su futuro será fijo, será estable. Los maléficos, en síntesis, los maléficos producen confusión en el futuro y los benéficos en las 5 producen realidad del futuro. Confusión y realidad, ilusión y realidad del futuro. Sabemos que los maléficos ponen sombra. Ahí está la sombra sobre la casa 5. Entonces la casa 5 va a estar sombreada. Uno no va a poder ver bien el futuro, va a estar confundido. Esa es la característica. Por otro lado tenemos la casa 9. ¿Qué sucedería si Marte está en la casa 9? Que sería otra casa trino. Sabemos que la casa 9 es una casa Bhagya. Vemos que Bhagya significa fortuna. Y la fortuna indica esa fuerza guiadora, esa fuerza de las personas que aconsejan. Pero aquí se puede manifestar un problema relacionado a esa fuerza que aconseja también, esa fuerza guiadora. Marte indica que existirán problemas con la ira, incluso con las personas mayores que se suponen que lo deben proteger a uno. A veces cuando uno nace con maléficos en la casa 9, estas personas mayores que lo deben proteger a uno, se dice que la casa 9 indica la fortuna que uno viene trayendo de la vida pasada. Si uno no tiene fortuna, entonces está en esta vida viviendo en vano. Todo depende de los planetas que ocupan la casa 9. Si hay benéficos en la casa 9, uno debe agradecer a Dios. En cambio, los maléficos hacen que uno tenga problemas relacionados según el planeta. Por ejemplo, Marte, ¿cuáles van a ser los problemas que esa persona va a estar trayendo constantemente? Problemas de ira,
¿no? Es colérica, siempre tendrá conflictos, diferencias temperamentales con otras personas, se vuelve polémico, siempre está discutiendo, siempre está a la defensiva, porque como se encuentra en la casa 9, puede influir sobre el ascendente, y al influir sobre el ascendente va a influir sobre su mente. Y siempre va a pensar que uno debe luchar en la vida, siempre su vida será una lucha. De esa forma, Marte quiere manchar su fortuna, de esa forma Marte quiere arruinar su fortuna, volviéndose polémico, siempre estando a la defensiva, piensa que todo el mundo lo quiere atacar y siempre piensa que debe defenderse y por eso entra en conflictos, en pleitos con los demás. Esto es lo que Marte le hace pensar. Se va a asociar con personas incorrectas, empieza a hacer adharma. Adharma significa acciones que están fuera de la ley. Acciones que lo meten en problemas. E incluso, a veces, se dice que una persona que nace con Marte en la 9 piensa que es un soldado, piensa que tiene que proteger, piensa que tiene que luchar por los derechos de otras personas, pero a veces al hacer esto, al crear protección a otras personas, también se mete en un problema. Puede experimentar daño, dolor físico, problemas de todo tipo. Esa es la característica de esta posición de Marte en la casa 9. Vemos que incluso esta influencia se observa si Marte influye en la casa 9 o si influye al regente de la 9. Si vemos aquí ascendente Libra, el regente de la 9 sería Mercurio y la casa 9 sería Géminis. Marte en Escorpio aspecta al regente de la 9 y también aspecta a la casa 9. Se dice, hay un principio que dice, si uno nace con Marte en la 9 debe volverse abogado. Porque como le gusta luchar, le gusta pelearse con todo el mundo, mejor que lo haga como profesión y ganará dinero. Estará peleando de un lugar a otro, cambiando esto, cambiando aquello, tratando de hacer cosas diferentes. Esto es Marte en la 9. Marte se puede volver auspicioso si uno hace la actividad del planeta Marte, en este caso, abogado o deportista. Hay que ver si Marte también está en contacto con otros planetas. A veces Marte puede crear un Raya Yoga, puede crear un yogas positivos. Entonces de esa forma se puede volver favorable. De esa forma se puede volver favorable. Se dice que Marte entre todos los planetas puede volverse favorable entre todos los maléficos. Esto hay que tenerlo en mente. Pero Marte crea mucha actividad, mucha agitación, no causa paz, siempre uno está peleando y peleando. Marte quiere proteger. El Dharma se dice que es un planeta Deva, no es un planeta Sura, es Deva, es divino. Por eso hay una clasificación donde Marte se agrupa entre todos los planetas Devas, porque ese instinto de querer vivir, ese instinto de querer luchar, si uno tiene un riesgo de vida, uno tiene un riesgo, ¿no? De vida, automáticamente uno quiere defenderse. Eso es Marte. Por eso se vuelve benéfico. Pero a veces cuando Marte ocupa la casa 9, indica que la lucha, la tendencia de luchar, de discutir con las demás personas se vuelve un problema.
Este es el principal o la causa principal de la agitación. Da poca paz y en esta forma arruina la fortuna. Vemos que los problemas pueden venir desde afuera. A veces uno está tranquilo y de repente hay un accidente, ¿no? Un auto te atropella, uno se cae de un edificio, se corta, viene alguien, te dispara. Eso es Marte. Hay algo que viene de afuera y arruina la fortuna. Algo que viene de afuera y arruina la fortuna. Eso es Marte. Una persona que nace con Marte en la 9 o Marte en la 5 o Marte en la 1 puede tener este tipo de problemas, que hay algo que viene de afuera y puede arruinar la fortuna. Tiene poca paz mental, poca agitación, mucha agitación. Es una forma de cómo Marte puede crear mala suerte a la vida de la persona. Eso es lo que se observa. Por eso es muy importante considerar la casa 5 y la casa 9. La casa 5 y la casa 9. Hay que saber diferenciar. Las diferencias son muy sutiles entre la casa 5 y la casa 9. La casa 5 indica las personas que vienen del futuro, o sea, que vienen, que se pueden activar en el futuro. La casa 5, que pueden ayudar al nativo a iniciar algo nuevo. Cualquier planeta que ocupa la casa 5, uno ya puede, aparte de la vida amorosa, aparte de los hijos, aparte, la casa 5 indica el futuro. El planeta que se encuentra en la casa 5 o el planeta que se vuelve regente ya nos puede indicar qué tipo de personas se van a acercar en el futuro. ¿Qué tipo de personas llegan a uno a ayudarnos a iniciar algo nuevo? Si son benéficos, eso significa que uno logra iniciar algo, pero si son maléficos, uno puede recibir malos consejos de estas personas. Causan sufrimientos. En cambio, la casa 9, habíamos dicho que indica el pasado, indica la manutención que viene del pasado y que ya está en el presente. Esa es la casa 9. Personas que pueden ayudar a mantenerlo a uno. Personas que ya están en el pasado y se presentan en la vida presente, en la actualidad. Porque Bhagya, la fortuna, simplemente representa el pasado, que es lo que uno ha acumulado desde vidas pasadas. Si uno no tiene suficiente fortuna, es como si en esta vida su vida estaría desperdiciada. Porque no hay nada que pueda respaldar a la persona a que tenga una buena vida en el futuro. Todo depende de su fortuna. Si no existe Bhagya, si no existe fortuna, eso indica que su vida no tiene sentido. Si una persona tiene la casa 9 afectada, es como si la persona ya no debería pensar en el futuro. Si no hay suerte, entonces uno se debe olvidar del futuro. Si no existe la suerte. Marte en esta casa indica que las personas se pelean, se olvidan de construir su propio futuro. Marte en la 9, siempre están peleando y se olvidan de construir su propio futuro. Marte en la 9. No se casan, no tienen hijos, o tienen hijos pero no podrán mantenerse en la vida, se separan de los hijos, se separan del matrimonio. El Dharma no se mantiene, por eso la casa 9 es llamada una casa Dharma. No se mantiene el Dharma. Entonces aquí vemos que es muy importante
analizar estas casas. Por ejemplo, si el planeta que se vuelve Atma Karaka se encuentra en estas casas, por ejemplo, si el planeta Atma Karaka se encuentra en el ascendente, en la casa 5 o en la casa 9, este planeta que se vuelve Atma Karaka puede promover la espiritualidad. Cualquier planeta. Pero en este caso, si Marte se vuelve Atma Karaka y ocupa la casa 9 al mismo tiempo, eso significa que la persona tendrá un deseo de querer luchar contra el mundo entero. Pero tendrá como un conflicto más interno. No es tanto un conflicto externo. El conflicto es la persona misma. Se pelea con todas las religiones. No le parece bien las religiones. Su conflicto es interno. Marte, guerra, y Atma Karaka en la casa 9, espiritualidad. Hay un conflicto entre lo espiritual y la ira y la guerra. O sea, el conflicto es la persona misma. Entonces, aquí la lección espiritual sería tratar de superar las debilidades. Cuando los planetas maléficos se vuelven Atma Karaka o se vuelven Amatya Karaka o Vatri Karaka, se manifiesta la espiritualidad a través de los sufrimientos. Habíamos dicho, hay un principio, que si uno tiene, por decir, Rahu Atma Karaka, esa persona para entregarse a Dios primero tiene que experimentar shocks, engaños, desilusiones, lo engañan, lo traicionan. Y cuando dice, Dios mío, ¿por qué me engañan tanto? ¿Por qué mientras más lo engañan, más lo traicionan? Se acerca a Dios. Saturno, si se vuelve Atma Karaka, o Marte se vuelve Atma Karaka, para que la persona se entregue a Dios, primero la humillan, la violentan, tiene accidentes, está lleno de juicios, se pelea con todo el mundo, le friegan una propiedad, se pelea con los hermanos, o sea, guerra total. Y una vez que experimenta todo eso, dice, Dios mío, pero ¿por qué experimento esto? Ahí es recién donde se entrega a Dios. Marte Atma Karaka. Entonces, es importante ver esta influencia. Como lo mismo sucede, aquí solo estamos hablando del planeta que se vuelve Atma Karaka, pero lo mismo sucede el planeta que se vuelve Amatya Karaka o Vatri Karaka. Vatri Karaka sabemos que es el maestro, el gurú, los consejeros, aquellos que enseñan. Uno, analizando al planeta Vatri Karaka, podemos ver qué tipo de profesores vamos a tener. Si uno nace con planetas maléficos o los maléficos se vuelven Vatri Karaka, eso significa que uno aprende con el dolor. Hay profesores que vienen a uno, nos hacen sufrir, pero uno aprende. Vatri Karaka, maléficos. Amatya Karaka son los consejeros. Vienen, nos aconsejan, nos causan sufrimientos, pero uno es obligado a hacer estas actividades. Entonces aquí vemos que los sufrimientos, antes de volverse espiritual, la persona tiene que experimentar sufrimientos. Se vuelve espiritual a través de los sufrimientos. Maléficos que tocan, o maléficos que se vuelven Atma Karaka y tocan la casa 9, la casa 5 o el ascendente. Si uno nace con planetas, o mejor dicho, Marte en estas casas, la persona debe buscar ahimsa. Ahimsa significa la no violencia, siempre tiene que estar en paz, día y noche. Tiene que meditar en la paz, en la tranquilidad, debe hacer yoga. Y en el momento que entre en contacto con ahimsa, pero lo tiene que demostrar, no tiene que matar animales, no tiene que comer animales,
Desde ahí, si empieza a hacer estas actividades, es ahí donde los problemas desaparecen. Eso es lo que se observa. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos si Marte ocupa la 9, la 5, el ascendente o la casa 3 también, ¿no? De una forma u otra, como están conectadas estas casas, Marte, el planeta de la guerra, la casa 9, la fortuna, es arruinada por los pleitos, las peleas, uno se vuelve polémico, no tiene paz, puede tener problemas legales, diferencias temperamentales con otras personas, dificultad en controlar la ira, problemas con autoridades, ahí tiene juicios, problemas con la policía. A veces hay personas, como les gusta pelear tanto, estar siempre discutiendo, se vuelven abogados. Y si se vuelven abogados, en este modo pueden litigar o pueden estar luchando a cada momento. Y al mismo tiempo están ganando dinero, están obteniendo beneficios. Por eso se dice, nacer con Marte en la 9, la persona tiene que volverse abogado. Marte puede dar ese deseo de querer obtener posición, poder, pero también da este deseo de querer castigar, someter o subyugar a otras personas. Cuando uno nace con Marte en estas casas, uno se vuelve como un soldado, quiere castigar, quiere someter, quiere humillar, quiere subyugar, quiere golpear a otras personas, maltratar a otras personas. Esto es Marte. Debido a que se encuentra en una casa trino, este planeta hace un graja baján sobre la mente de la persona y de ese modo arruina la fortuna. Por eso se dice que es recomendable, para apaciguar a Marte, se recomienda una perla. Uno apacigua a Marte usando una perla. La perla inmediatamente apacigua a Marte. El fuego es calmado con el agua. Las emociones, los sentimientos. Cuando uno usa una perla se vuelve emotivo, se vuelve sensible, aumenta los líquidos dentro del cuerpo. Y al aumentar los líquidos dentro del cuerpo, la persona se hace más sensible. De otro modo, Marte en la 9, la persona no tendrá paz en su vida. Sabemos que la luna lo ayuda a uno a tener compasión. Pero tener Marte en estas casas, en la casa 1, en la casa 5 o en la casa 9, se dice que la persona tendrá como una vida de perros. Siempre está peleando con todo el mundo, siempre luchará por sus derechos. Si alguien le dice hola, uno dice, ¿por qué me saludas? Yo no te conozco. Así, siempre se pelea con todo el mundo. No le interesa quedar bien con los demás. Se pelea con todas las personas, a menos que use una perla, o a menos que adore una forma del señor Shiva. Porque Marte, se dice que Marte es el único que se postra ante Rudra, ya que Rudra es mucho más fuerte que Marte, mucho más violento que Marte. Por ejemplo, Marte puede decir, yo soy el más fuerte, yo soy el más agresivo. Llega Rudra y se ríe en la cara de Marte. Rudra le dice a Marte, tu tiempo ha terminado, me llevaré tu vida. Y es ahí donde Marte se vuelve temeroso, porque Rudra es el que le lleva su vida. Entonces Marte se pregunta, ¿quién es tan poderoso como para apoderarse de mi vida? Entonces Marte solo comprende con violencia, no comprende con palabras bondadosas, no comprende con un lenguaje agradable. Marte solo comprende ante Rudra.
comprende solamente ante Rudra, solo aquel que puede llevarse su vida. Por eso, haciendo un Rudra Puja, una adoración a Rudra o un Rudra Abhisheka, la furia de Marte se apacigua. Por eso, aquellos que siempre adoran a Rudra siempre serán fuertes, nunca les faltará la fuerza. Y siempre son autocontrolados. Esa es la característica. Entonces aquí podemos ver, esta es la energía de Marte. La influencia puede ser con mayor intensidad sobre la casa 9, pero también sobre la 5 y sobre el ascendente. Esa fuerza guiadora, esas personas que vienen a la vida de uno a aconsejar, y lo único que vienen a uno es para que uno se le active la ira, uno se pelea con ellos, incluso con las personas mayores. Por eso, lo más común de nacer con esta posición planetaria es la ira, los conflictos, las diferencias temperamentales. A veces uno no puede pensar bien en la vida, siempre estará confundido, a la defensiva, piensa que todo el mundo lo quiere atacar. A veces uno causa problemas, dolor, daño, riesgos físicos y accidentes y intervenciones quirúrgicas. Uno se quiere como quemar. Son personas que les gusta comer mucho picante o fuman, fuego, se quieren quemar. Siempre están ahí que se pelean con todo el mundo. Golpean los objetos, golpean la puerta, tiran, gritan. Se pelean con todo el mundo. Eso es Marte. Entonces ya vemos, si Marte ocupa la casa 9, la casa 5, la casa 1, si Marte influye al regente de la casa 5 o la casa 9 o la casa 1, o si Marte aspecta la casa 1, casa 5 y casa 9. Esas son las características. Así que ya saben cómo se manifiesta esta influencia. Por eso, esta forma de lucha uno lo puede canalizar volviéndose abogado o volviéndose deportista. Sobre todo deportistas de artes marciales, deportistas así donde se gasta mucha energía. Es ahí donde Marte se puede volver auspicioso. Se vuelve auspicioso. Cuando uno hace mucha actividad física. Si uno no hace actividad física, entonces crea mucha agitación, no hay paz, poca paz mental. La suerte se arruina. Marte en esta casa indica que la persona peleará y se olvidará de construir su propio futuro. No se casa y no tiene hijos. Esa es la característica. O lo hace mal. Lo hace mal. Bueno, aquí hemos visto esta influencia de Marte. Ahora vamos a estudiar la influencia de Saturno. Saturno en la 1, en la 5 o en la 9. ¿Qué tipo de influencias produce? Sabemos que Vayu, el elemento aire, destruye el elemento éter, Akash Tattva. Cuando se desequilibra, es decir, Vayu destruye al Akash, destruye la inteligencia. Pero hay que considerar, cada vez que Saturno ocupa la casa 5, la casa 9, también hay que considerar el regente de la 5, el regente de la 9. Si los maléficos hacen conjunción con estos regentes, también causan problemas.
Saturno en la 5 hace que la persona se olvide. Uno se olvida de las bendiciones que ha recibido. ¿Y por qué se olvida? Esto es Vayu Tattva, el elemento aire. Cuando se vuelve inauspicioso, destruye el Akash. Akash significa comprensión, que existe una unidad, que todos pertenecemos a un todo, que todo es uno, que todo viene del Supremo, eso es Akash. Que todo viene de Dios, eso es Akash. En cambio, Vayu Tattva es la disipación, la separación, se relaciona con la individualidad. No, yo mismo hago mi propia religión, yo mismo avanzo espiritualmente en mi casa, yo mismo, eso es separación, eso es Vayu Tattva. Esa es la tendencia natural del elemento aire, separar. Cuando predomina mucho Vayu Tattva, separa. Se dice que Vayu puede proteger el mundo. Por ejemplo, los rayos del sol al llegar a la tierra, el aire disipa estos rayos del sol, los dispersa y los separa. Y al hacer esto, uno no se quema. Eso es una forma de protección del elemento aire. Pero, usualmente, el elemento aire también se relaciona con la protección del cuerpo, con la protección del universo, con la protección de los mismos planetas. Se dice que gracias a Vayu Tattva, al elemento aire, la piel es capaz de resistir por medio del viento, del aire. La piel resiste. Se dice que si Vayu Tattva se vuelve desfavorable en el cuerpo, la piel se seca y no es capaz de resistir nada más. En cambio, Prithvi Tattva, el elemento tierra, es la piel misma. Vayu significa la protección de la piel y Prithvi Tattva significa la piel misma. Si Vayu Tattva se hace débil, eso significa que el Akash se disipa. ¿Y cómo se manifiesta esto en términos del bienestar de la persona? En términos de la comprensión de la persona. La persona, cuando tiene el elemento éter disperso, sabemos que el éter está regido por el planeta Júpiter y sabemos que Júpiter es Dios mismo. Júpiter en cualquier signo indica que en esa zona se encuentra Dios. Cuando se disipa el éter, cuando se disipa el Akash Tattva, eso significa que uno se olvida de Dios. Uno no tiene fe en Dios. Ya no busca la unión con Dios. Esos son los síntomas de una persona que tiene el Akash Tattva disipado. Uno dice, ¿para qué me voy a unir? Estoy bien así, no creo en Dios. Akash Tattva disipado. Y en un nivel más material uno pierde la fe en lo que está haciendo. Una cosa es perder la fe en Dios, pero otra cosa es perder la fe en un trabajo, en una profesión. A veces hay personas que están iniciando un tipo de trabajo y de repente pierden la fe y dicen, no, ya no, esto no es para mí, no, sé que me va a salir mal, ya perdió la fe. Eso es un problema con el Akash Tattva, con Júpiter. Uno pierde la fe en lo que está haciendo. Se separa de lo que está haciendo. Esa es la característica de Akash Tattva. Cuando se disipa. Por eso
es muy importante conocer estos principios, pero ¿qué sucede cuando Saturno ocupa la casa 5? Causa pérdida de la fe. A la persona le faltará la fe, se olvida. Si no tiene fe en el futuro, si no tiene fe en sus propias energías, si no tiene fe en su inteligencia, la persona se queda sin hacer nada. Es como decir, uno dice, uno estudia astrología, de repente le sale mal una predicción, pierde la fe y dice, no, me olvido del Jyotish. Ya, ese es el Akash Tattva disipado. Si pierde la fe, se olvida de los estudios, no continúa con los estudios, porque pierde la fe en lo que está haciendo. Son personas que hacen un estudio y cuando lo terminan se olvidan, ya no lo vuelven a hacer. Ese es el problema de Saturno en la casa 5. Que uno pierde la fe, no solo en Dios, sino en lo que está haciendo. Puede tener fe en muchos tipos de conocimientos, pero después deja de tener fe y ya no continúa a estudiar. A veces esto se ve como pereza intelectual. Podríamos llamarlo pereza intelectual. Le da flojera estudiar, le da pereza estudiar y ya no lo hace. Eso es la pérdida de la fe. Yo he visto casos de personas que se han graduado, han logrado con mucho esfuerzo tener títulos académicos, pero después ya no lo ejercen, pierden la fe y se dedican a otra cosa. Esa es la característica. Se olvidan de lo que uno hace. Se olvida de hacerlo apropiadamente. ¿Y qué decir la fe en los mantras prescritos? La casa 5 indica los mantras. La persona pierde la fe en los mantras. No canta los mantras. Le dicen, canta este mantra. Lo canta una vez, 2 veces, pues se olvida. Ya no lo vuelve a hacer. Y esto sucede si Saturno está en la 5 o si Saturno se vuelve regente de la 5. Se olvida de los mantras, ya no los canta. E incluso de los cálculos matemáticos también. Porque se olvida de hacerlo apropiadamente. A veces alguien le puede decir, tú tienes mucha capacidad para enseñar muchas cosas. Pero a veces uno se olvida de cómo enseñar. Esto significa que no tiene fe en los conocimientos, que ya no quiere seguir. Se olvida de los buenos consejos. Esa es la característica de Saturno. Y lo mismo puede suceder con las personas que tienen Saturno en la 1 y Saturno en la 9. Porque son casas que están conectadas. Entonces, la característica principal, aquí vemos ascendente Leo, la casa 5 sería Sagitario, el regente sería Júpiter. Si Saturno lanza un aspecto a la casa 5 o si Saturno aspecta al regente de la 5, también lo mismo. Hace que la persona pierda su fe, reduzca su fe. Es decir, cuando decimos reducir la fe, es decir, pierde la constancia, se vuelve perezosa, ya no vuelve a hacer el conocimiento que hace. Ya no lo hace, lo pierde. Le enseñan, uno lo practica 1 año y después se olvida toda la vida, ya no lo vuelve a hacer, porque perdió la fe. Porque si uno tiene fe, uno continúa, pasan los años, continúa haciendo ese tipo de actividad. Pero eso es lo que hace Saturno, disipar. Akash Tattva hace que uno se olvide. Debido a que la fe no está presente, los conocimientos desaparecen. Por eso se debe fortificar la fe.
cuando una persona tiene estos problemas en la carta natal, cuando una persona tiene estos problemas de Saturno, este es el problema de Saturno sobre estas casas. En este caso se recomienda un rubí. El sol es el que ayuda a incrementar la fe. Saturno en la casa 5 indica que la persona se ha vuelto dejada, se ha vuelto perezosa, se ha olvidado de lo que tiene que estudiar. Tiene dejadez, no continúa haciendo las cosas. Eso es Saturno en la 5. Y es por eso que los sabios recomiendan usar un rubí para aumentar esa fe. Esa es la característica. Sabemos que Saturno siempre mira al suelo, ¿no? Aquí vemos Saturno, por ejemplo. Acá hay un principio. Sabemos que cuando uno mira a un anciano, siempre los ancianos miran al suelo. ¿Por qué miran al suelo? Porque tienen miedo de caerse. Están ahí mirando al suelo. Ese Saturno siempre mira al suelo, no mira a Dios. Por eso, esa es la característica de Saturno. Todo tiende a decaer. Si una persona nace con el ascendente en Capricornio, ya tiene este problema. Si uno nace con la luna en Capricornio, también tiene este problema. Si nace con el sol en Capricornio, también. Es muy difícil de convencerla que tenga fe. Se dice, el peor de todos para que tenga fe es el ascendente Capricornio. En cambio, sabemos que el regente del ascendente es Saturno. En cambio, para Acuario, ¿no? Saturno hace olvidar. En cambio, para Acuario, Rahu sería uno de los ascendentes. Rahu a uno lo hace filosofar. Puede ser un poco raro, extraño, medio lunático, pero uno trata de filosofar. Pero el problema del ascendente Acuario es que no podrá comprender las filosofías superiores. Esa es la habilidad de Rahu. En cambio, Saturno no. Saturno cree solo en lo que ve. Lo que ve, eso es Saturno. Por eso es la mirada hacia abajo. La mirada de Saturno siempre es hacia abajo, solo cree en lo que ve. Un ascendente Capricornio es difícil que tenga fe en Dios. Cree si solo ve. Si uno nace con Saturno en la casa 5 es porque ha perdido la fe en Dios en la vida pasada. Y por eso nace con Saturno en la 5. Ha perdido la fe en la existencia. Se dice que las personas realizarán muchos errores en sus planes, en su vida. Esto se ve porque la persona ha sido desconsiderada. Una persona que es desconsiderada, mal agradecida, es una persona que tiene una influencia de Saturno. Y es por eso que tendrá problemas y penas. Y esto lo viene trayendo de la vida pasada. Ve a Dios, toma a Dios, y la persona no agradece. Al menos hay que agradecer por la vida. Todos los días comemos, todos los días respiramos. Hay que agradecer a Dios por la vida. Pero hay personas que son mal agradecidas y no agradecen ni siquiera a Dios. Y esto es Saturno. Entonces Dios se manifiesta en otras cosas.
Por eso, al menos para que estas personas desarrollen fe, Dios se les manifiesta en cosas materiales. Y al menos teniendo estas cosas materiales, la persona debe agradecer. Entonces, la ausencia de fe es un problema de Saturno, la ausencia de fe. Que uno no continúa haciendo la actividad. Por eso, ahora vamos a estudiar Saturno en la casa 9. A veces, cuando uno nace con Saturno en la casa 9, la persona tratará de luchar por personas que sufren alrededor de uno. Uno podría decir, esta persona está enferma, está sufriendo, no recibe ayuda de nadie, pobrecito. Y uno deja todo y se esfuerza para hacer que ayuden a esta persona. Busca soluciones para los demás. Busca soluciones para las personas que están en sufrimiento. Busca soluciones para personas que están en un sufrimiento extremo. La pregunta es, ¿pero por qué esta persona, por qué el nativo se hace responsable de los sufrimientos de otra persona? ¿Por qué se tiene que hacer responsable? Trata de resolverlo y debido a que entra al karma de otras personas, uno también sufre por causa del sufrimiento de otras personas. Y esto también es por causa o ausencia de la fe. Por eso se recomienda adorar a Dios siempre para aumentar la fe. Cuando uno canta un mantra, uno corrige muchas cosas. Cuando uno canta un mantra, a veces puede corregir, aumentar la fe. A veces sucede que uno canta un mantra y no pasa nada. Y uno dice, no, este mantra no funciona, mejor canto otro mantra. Y ve que tampoco pasa nada. Dice, no, este mantra no funciona, no sirven los mantras. Y quiere hacer otros remedios. Pierde la fe. Entonces, para evitar esta ausencia de fe, se debe usar un rubí. Otro remedio que se tiene que usar para Saturno es su madre. Saturno afecta a las personas porque Saturno no tiene sentimientos. Saturno no le interesa si otros sufren. Es un planeta que no tiene sentimientos, no tiene afectos, no se apega. Saturno no dice pobrecito, no le voy a hacer daño, no tiene sentimientos. Es indolente Saturno, no tiene amor. Por eso uno tiene que acercarse a la madre de Saturno para obtener bendiciones a través de él. ¿No? Hay mantras, ¿no? Om Gunayeh Namah, Om Gunayeh Namah, Om Gauyeh Namah. También son mantras que ayudan a neutralizar a Saturno. Neutralizar a Saturno, ¿qué cosa significa? Que uno debe aumentar la fe. Porque si no, uno se olvida. Entonces, se dice que Saturno, cuando ocupa la casa 9, es como si pusiera sombra sobre la casa 9, arruina la fortuna. Y esa sombra hace que la persona se sienta humillada, se sienta triste, desolada, ignorada.
Uno que nace con Saturno en la 9 se sentirá que no encaja dentro de la estructura social. Se dice que es muy desafortunado nacer con Saturno en la casa 9. Puede dar incluso sentimientos de venganza, de odio, o simplemente la persona se sentirá ignorada y se sentirá que no ha nacido con suerte en la vida, porque todo le sale mal. Siempre se lamentará que tiene mala suerte. Todo me sale mal. Piensa que el mundo actúa en su contra. Esta influencia es muy marcada en la casa 9. También en las personas que nacen con Saturno en la 1 y Saturno en la 5. También tienen esta característica. Siempre dice, tengo mala suerte, todo me va mal. Siempre se lamentan. Por eso, para neutralizar los efectos maléficos de Saturno, siempre se recomienda un rubí. En caso de que no pueda hacerlo, entonces debe adorar a la madre de Saturno. Saturno solo se postra ante su madre, ante nadie más. Es cruel, es agresivo, es terrible. Solo se postra ante la madre Shakti. Por eso se recomienda adorar a Shakti Devi. Porque Saturno, como él no tiene esa capacidad de dar amor, de sentir compasión, pero busca siempre el amor de su madre. O sea, Saturno busca ese amor que no está mezclado con codicia, con lujuria. Desea ese amor de madre. Hay una diferencia, el amor de una esposa o el amor de una madre. El amor de la madre es un amor puro, sin codicia, sin lujuria. Ese es el amor que busca Saturno. Y por eso se pacifica con la adoración de Shakti Devi, el poder de la madre. Entonces, por eso es muy importante ver, a veces Saturno se puede volver Atmakaraka también. Imaginemos si Saturno se vuelve Atmakaraka y al mismo tiempo ocupa la casa 5 o la casa 9 o la casa 1. Se dice que esta persona va a experimentar, va a atraer las penas y el dolor de otras personas a su vida. ¿Y por qué nace con este karma? Porque la persona ha causado grandes sufrimientos a otras personas. Y debido a esto, como ha causado sufrimientos a otras personas, en esta vida él atrae los sufrimientos de otras personas. La persona tendrá muchos dolores, muchas penas en esta vida. A veces esto le va a causar mucho temor. Siempre verá sufrimientos. Siempre verá personas enfermas, ancianos, pobres, muertes, lutos. Y va a querer huir, va a desear escapar. Pero no va a poder. Para eso, el señor Shiva es el que ayuda. De esta forma se puede volver fuerte. De esta forma uno puede eliminar sus miedos. A veces, la mejor forma, a veces se recomienda la adoración de Shiva en la forma del Jyotirlingam, Om Namah Shivaya, Jyotirlingam. Vemos que en India hay 12 Jyotirlingams, que si uno en toda la India hay 12 templos muy importantes que son llamados los 12 Jyotirlingas, que si uno hace el acto de hacer una adoración en cada uno de estos templos, uno puede apaciguar a Saturno. O si uno canta el mantra del Jyotirlingam, se dice que la persona tendrá fe, se volverá fuerte, nada lo podrá bloquear, la persona se volverá muy determinada en sus acciones.
muy decidida, terminará y siempre continuará haciendo sus acciones. A veces, cuando Saturno se vuelve Atma Karaka, la persona se vuelve tacaña. Cuando Saturno se vuelve Atma Karaka, desea acumular, acumula, se llena de polvo, acumula, y se sigue llenando de polvo, acumula y acumula. No recicla la persona, no regala. Incluso puede tener vestimentas de cuando era niño, ahí lo tiene acumulado. Ah, sí, de recuerdo de mi infancia. Ah, sí, acá tengo sus pantalones de mi hijo cuando tenía 5 años, ahí los tengo de recuerdos. Saturno Atma Karaka. La persona se vuelve tacaña y acumuladora. Y es por eso que para esta persona es difícil dar conocimientos, libros, dinero, no regala nada, porque es débil. Piensa que le faltará en algún momento de su vida, trata de mantener todo para sí mismo. En cambio, cuando uno regala, se dice que la persona es fuerte. Cuando uno da fácilmente, regala fácilmente, se dice que la persona es fuerte porque se da cuenta que no lo necesita. No necesita estas cosas. Uno ve a aquella persona que acumula, es una persona débil, porque siente y tiene temor que en algún momento le va a faltar. En cambio, una persona que da, regala siempre, se desapega fácilmente. Esa persona es fuerte, da, no necesita las cosas. Por eso es muy importante ver la ubicación de Saturno en la carta natal, para ver cómo se manifiesta esa tendencia de mantener, de dar, ¿no? De tomar y no dar. Esa tendencia de retener, acumular o de ser caritativo. Y usualmente todas las personas que nacen con Saturno Atma Karaka, la persona debe dar, no debe mantener, no debe acumular, debe dar. Porque si no lo hace, la persona tendrá problemas. Debe dar felicidad, debe dar alegría. No debe dar problemas o penas. Debe reciclar las cosas, debe reciclar incluso los sufrimientos de las personas. Por eso, Saturno Atma Karaka, uno de los principales indicadores, si uno nace con Saturno Atma Karaka, uno se puede volver un buen doctor. Quita el dolor a las personas, o sea, le quita, toma el sufrimiento de las personas y los saca, los elimina. Esa es una buena forma de reciclaje, Saturno Atma Karaka. Si uno no se vuelve doctor, entonces toma los sufrimientos de otras personas y se lo acumula en su mente, se lo acumula en su cuerpo y se enferma y se muere. ¿Y cómo se manifiesta esto? Por ejemplo, hay personas que odian, que envidian. Por eso Saturno, cuando está desequilibrado, esa persona se vuelve envidiosa, odia es como Rahu, se vuelve envidiosa. Entonces esas envidias, esos malos sentimientos, esos malos pensamientos se acumulan en la mente, uno no recicla. Y la persona se enferma. Eso es Saturno. Por eso es importante este planeta. Ok, ahora vamos a estudiar al planeta Rahu. Bueno, vamos a hacer un corte aquí. Se nos ha extendido un poco el video. Vamos a continuar con Rahu y con Ketu en el siguiente video.